Esta semana, en la clase de Lengua y Literatura, nuestra clase de hoy, 4 de septiembre de la semana 22 ya que llevamos de clases, tenemos como objetivo el formular una interpretación de textos literarios leídos a partir de sus elementos formales. Si ustedes recuerdan, la semana pasada también trabajamos lo que es género lírico y dijimos, con esta misma diapositiva, que el género lírico su función es expresar sentimientos. ¿A través de qué? De lo que es la transformación del lenguaje cotidiano. Y dentro de este género lírico tenemos ciertos elementos constitutivos, como lo son el hablante lírico, la voz ficticia, que va a transmitir en la emoción, el sentimiento del poema, los versos, que es cada una de las líneas por las cuales está compuesto el poema, la estrofa, que viene a ser el conjunto de líneas, de versos, ¿cierto? Lo que es ritmo, rima y figuras literarias. Además dijimos que la intención comunicativa, el propósito con el cual es creado un texto lírico, es con la finalidad de transmitir emociones, sentimientos y visiones personales sobre algún tema, además de inspirar sensaciones de ensoñación. Tenemos distintos tipos de subclase como el poema, la canción, el acróstico, las coplas. Se caracteriza todo ello, lo que es género lírico, por la musicalidad, la belleza y el ritmo, y en cuanto a su estructura, como ya lo dijimos en la diapositiva anterior, está compuesto por estrofas y versos. Versos, cada una de estas líneas, ¿cierto? Y la estrofa va a ser el conjunto de líneas, de una forma muy coloquial. En cuanto a sus elementos formales, dijimos que el hablante lírico es este ser ficticio, esta voz ficticia, creada por el poeta para comunicar la interioridad a partir, ¿cierto?, de lo que es el texto poético como tal. El poeta, ¿cierto?, y este hablante lírico ficticio, este ser que él crea, el hablante lírico puede optar o puede tomar una de las tres actitudes que vamos a explicar a continuación. Toma la actitud enunciativa siempre cuando el hablante se exprese mediante un tono narrativo o descriptivo, intentando mantener cierta objetividad. Va a tomar la actitud apostrófica cuando interpele, cuando apele a un tú o a un nosotros. Y se considera actitud carmínica o de la canción cuando el hablante lírico habla de su interioridad anímica. Tenemos tres tipos de rima. La asonante, que consiste en la repetición de los sonidos vocálicos a partir de la última vocal acentuada de cada verso. Por ejemplo, sueño, beso, cuento, celo. La rima consonante, que es la repetición de todos los sonidos a partir de la última vocal acentuada, como viento, siento, cuento, siento. Y la rima libre, que no se rige por ningún tipo de normativa. En cuanto a lo que es el temple de ánimo, señalamos que es la emoción o estado de ánimo que se puede percibir en el poema a través de lo expresado por el hablante lírico y se puede descubrir buscando las palabras claves y pensar qué representan. El motivo lírico corresponde al concepto, a la idea presente en una determinada composición poética. Esta idea o concepto representa lo más importante del mensaje, siendo por lo general un sustantivo abstracto como la tristeza, el amor, la angustia, la soledad, y en palabras muy simples se refiere al sentimiento que surge del estado anímico y de la circunstancia. El objeto lírico es la circunstancia o ser que provoca un estado anímico determinado en el poeta. Ahí tenemos todos los elementos formales. Cuando hablamos, lo hemos dicho ya la semana anterior, cuando hablamos de elementos formales, estamos hablando de todos aquellos elementos que forman parte de la forma, la estructura como tal de un texto. Y en este caso, el género lírico está compuesto por hablante, tema, motivo, actitud, temple de ánimo. Y también tenemos ciertas figuras literarias. Estas figuras, que es cierto, la adecuación, la modificación del lenguaje diario que empleamos nosotros para darle un sentido figurado.
Tenemos la aliteración, que es la repetición de uno o más sonidos dentro de un verso. Tenemos la onomatopeya, que es la reproducción del sonido. El hipérbaton, que es la modificación, la desarticulación del orden sintáctico de una oración. Se presenta de forma desordenada. ¿Por qué voy explicando tan rápido? Porque esto ya lo vimos la semana pasada y la semana anterior. Entonces, esta semana es solo recordar algunos aspectos básicos. Y además, en la clase vía Skype vamos a volver a hablar de esto. La anáfora, repetir un concepto cierto al inicio de cada verso. La misma palabra se repite al inicio de cada verso. La antítesis es contraponer dos ideas que son contrarias entre sí para darle un nuevo significado. La metáfora es una especie de comparación, pero sin el nexo como. Por ejemplo, el mismo ejemplo que les doy siempre, eres un sol, una metáfora, ¿cierto? Una adecuación de lo que es el lenguaje diario en un sentido figurado. Eres un sol. La metáfora, la comparación, perdón, va a tener el nexo como. Es una metáfora, pero con este nexo comparativo. Si en el ejemplo anterior era eres un sol, aquí sería eres como un sol. La comparación siempre va a tener este nexo que va a unir ambos conceptos y se va a hacer hincapié, ¿cierto?, en ciertas semejanzas o ciertas diferencias. La hipérbole va a ser la exageración maximizada, ¿cierto?, o minimizada de alguna cualidad o de algún elemento o de alguna situación. La personificación consiste netamente en atribuirle cualidades humanas a objetos, a seres inanimados o irracionales. Y la sinestesia es atribuirle, ¿cierto?, la percepción de un estímulo a un sentido que es contrario. El olfatear con la vista, el saborear con el tacto, el oler quizás con el sentido del gusto. Todo esto forma parte de la sinestesia. Percibir un estímulo, ¿cierto?, con un sentido que no le corresponde. Y pasamos a lo que es la actividad de la semana. Esta semana van a analizar ciertos poemas a partir de lo que son los elementos formales y además van a formular lo que es una interpretación de un poema y de un cuento. Lo primero, ¿cierto? Tenemos Oda al mar de Pablo Neruda, que les voy a dejar el link para que lo puedan leer, pero si ustedes buscan en el buscador, en Google, Oda al mar de Pablo Neruda, les aparece inmediatamente. Antes de comenzar con la interpretación, ¿a qué se referirá el autor cuando señala y cuando mar se sale de sí mismo a cada rato? La pregunta número 2. Fíjense en las siguientes repeticiones del poema. Dice que sí, que no, que no, que no, que no. Dice que sí. ¿Qué característica del mar se asocia con estas repeticiones? Ahí ustedes cuando lean Oda al mar, ¿cierto? Se van a ir dando cuenta de estas características, ¿cierto? Y que va asociado a esta reiteración. La tercera pregunta, ¿qué imágenes y comparaciones usa el autor para describir el mar? ¿Qué aspectos del mar destacan estas descripciones? Y para contestar estas preguntas, guíense por el siguiente ejemplo. Tenemos imagen o comparación, los versos y las características del mar. Por ejemplo, los versos, no sacudas tus crines, no amenaces a nadie, no rompas contra el cielo tu bella dentadura. ¿Cuál es la imagen o comparación? Compara el mar con un caballo salvaje. ¿Cuál es la característica del mar que se está destacando en estos versos? El carácter revoltoso y violento del mar. Para elaborar la interpretación de Oda al mar hay que poner especial atención en la última parte, pero eso será cuando los hombres. Y continúa, ¿cierto? Y para realizar esta interpretación consideren las siguientes preguntas como guía. ¿Cuál será el problema de los hombres a los que se refiere el autor?
¿Por qué los hombres deben solucionar este problema antes de intentar dominar el mar? ¿Qué visión sobre el ser humano se transmite en el poema? ¿Y por qué el autor comparará el mar con los seres humanos? El siguiente texto es La paz por la fuerza de Ciro Alegría, y hay que realizar una interpretación de este cuento a partir de las interrogantes. Considere en su interpretación el título del texto. ¿Qué quiere expresar el autor con este título, La paz por la fuerza? Tome en cuenta la última oración del texto para contestar a esta pregunta. Piense en qué otro ejemplo de la naturaleza en el que se ve la lucha violenta por la vida o por la supervivencia y explique cómo se podría relacionar esta situación con lo que el narrador muestra en el relato, la paz por la fuerza. Busque una imagen de un ejemplo y escribe en una cartulina, en un cuaderno, en una hoja de blog, bajo la imagen, un texto similar al de Ciro Alegría en el que se relate lo que sucede en la imagen. La paz por la fuerza. Este texto era un poco más complejo de encontrar en internet, por eso que lo he escrito aquí y lo vamos a leer. Sucedió que de pronto comenzaron a revolotear los cóndores, allá abajo, lejos sobre una hollada, y una vaca principió a mugir con mugidos agudos y empavorecidos, y luego otras vacas contestaban e iban hacia ella corriendo, y bramaban también los cerros, y entonces se ponía de pie más vacas que mugían a su vez y corrían hacia la tropa que ya se había formado en torno a la que dio el primer alarido. Y conforme iban juntándose las vacas, iban juntándose los cóndores, y una especie de rueda vibrátil y negra cernía su amenaza sobre el ganado. Por último, los cóndores descendían planeando vigorosamente, y las vacas corrían de un lado para otro, saltando, dando vueltas, rechazándolos con astas. Silverio estaba lejos, pero creía percibir el zumbar trepidante de las alas, la ganchuda presencia del pico y las garras, la cólera ronca de los graznidos y los resoplidos medrosos y cargados de furia, y el golpe sordo de los saltos potentes y el brillo fugaz de las cornamentas buidas. Era una lucha poderosa y frenética, cuyo final no podía calcularse. Llegaban más y más cóndores, llegaban más y más vacas, las vacas mugiendo y corriendo, brotadas insospechadamente de las laderas amarillas, de la encañada roja, de los montales verdinegros, los cóndores caídos verdaderamente del cielo, de un cielo inmensamente azul en vuelo raudo. Y he allí que, de entre unos arbustos rodeado por las vacas, se incorporó penosamente un pequeño animal blanco y negro. Era un ternero que había nacido la noche anterior, sin duda. Viendo mejor la presa, los cóndores redoblaron la furia de sus ataques y las vacas el celo de su defensa. Quizás alguna vaca sangraba ya, acaso algún cóndor tenía el pecho herido. Era toda una sucesión impetuosa de aletazos y cornadas, y allí que la vaca madre se acerca al pequeño y lo lame en medio de la baraúnda y se hunde y se pone a su lado, perdón, y lo incita a caminar. Y el frágil ser se esfuerza hasta que logra andar, y madre e hijo avanzan entre la tropa que sigue mugiendo, luchando, desesperándose. Y allí que hay una quebrada verde y denso bosque, y que madre e hijo ingresan y se pierden en él, seguido de unas cuantas vacas. Y he allí, por fin, que los cóndores, viéndose detenidos por el muro de ramas, comienzan a irse elevando el vuelo lentamente y el ganado que permaneció fuera de la quebrada se va calmando, otea y toma, poco a poco los amarillentos senderos. Unos momentos después, los últimos cóndores se pierden en la inmensidad azul, y las vacas quietas descansan al pie de los árboles y ramonean el pasto por aquí y por allá. Un toro mulato, parado sobre una loma, brama profunda y poderosamente, y su bramido llena la tierra, llena los cielos, y es como un llamado a la paz por la fuerza. ¿Qué les ha parecido el texto que acabamos de leer? El desafío de esta semana es sobre localización espacial. Miramos esta cuadrícula con números. Tenemos del 1 al 36. ¿Qué números han sido marcados? No olviden nuestro horario de clases, que es hoy
viernes de 12:55 a 13:25 para que participen de la clase. En lo posible, si no tienen dudas, hacen comentarios acerca de lo que vamos comentando, ¿cierto?, en nuestra clase vía Skype. Nos vemos, que estén bien.